Everybody, my name is Andres Vergara. My partners are Margarita Berrio, David Vargas, and Mauricio Reon. We are going to introduce you some information about velocity sensor. A velocity sensor is a device that measures how fast an object moves. There are some that measure angular velocity and others that measure translational velocity. We can find them mainly in the automobile industry, and they are really important. For example, every car has one of them in the board for show how fast the car is moving. Another application is given in the police roads to regulate the speed of the cars. We can measure velocity using position sensors or distance sensors. Position sensors are used in a wide range of automation and measurement applications. A key step in selecting a suitable position sensor is understanding the requirements of sensor size, resolution, accuracy, mounting constraints, and environmental robustness. A distance sensor is the most important sensor for any robot. It's usually referred as the eyes of a robot. Distance sensors are very useful as we can make systems that react based on how close we are to them or based on the presence of various obstacles. Un sensor es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Por eso se caracterizan por lo que son rangos de medida, la precisión, la desviación de cero, la sensibilidad, la resolución, además de las rapidez de respuestas, las derivadas y la repetitividad. Los sensores de posición son los que se refieren a la postura de un cuerpo frente a un determinado marco de referencia. Por lo tanto, un sensor de posición es un dispositivo que permite determinar la postura de un cuerpo, y esa postura de un cuerpo se puede dividir en dos clases, lo que es una posición de línea y lo que son posiciones angulares. La posición de línea se refiere a la postura de un cuerpo a lo largo de una trayectoria rectilínea. En cambio, las de posición angular se refiere a la postura de un cuerpo dentro de un marco de referencia y se ejecuta en una trayectoria rotacional. Ahora, los sensores de distancia y transductores de distancia son los que se utilizan para realizar medida de la distancia o el desplazamiento de forma automatizada, ya que proporcionan una señal eléctrica según la variación física. En este caso, la variación física es la distancia. Los rangos son muy diversos, ya que un sensor puede medir una distancia muy corta, hablando de micras, en cambio otros pueden llegar a medir cientos de metros. Lo mismo ocurre con los transductores de distancia, según sea la aplicación de laboratorio o de campo. Estos requieren un grado de protección y robustez especializadas para la distancia, ya que el formato varía según el rango medido. Existen tipos de sensores de distancia, los cuales son sensores por cable, sensores por cinta y lo que son sensores de distancia LVT, entre otros. Ahora, un sensor de velocidad son los dispositivos más que todo utilizados en el automovilismo, debido a que estos sensores son capaces de traducir la velocidad a la que se traslada cualquier objeto en una señal eléctrica. Esto lo hacen por medio de una frecuencia proporcional a la velocidad de giro. Por ejemplo, un vehículo va a una velocidad muy lenta y el dispositivo lo que hace es traducir esa velocidad a una frecuencia baja. En cambio, si el vehículo va a una velocidad alta, lo que sucede es que la frecuencia se enviará señales altas. Los sensores de distancia y velocidad serían los siguientes. Para el de distancia tenemos que es un sensor de herradura infrarroja que consta de un LED emisor y otro receptor a cada costado de la ranura. Al interrumpirse el rayo de luz, el voltaje de salida lógico cambia a un 0 y cuando el rayo pasa con normalidad, el módulo arroja una salida de 1 lógico. Si se le pone un disco de encoder ranurado al motor y se conecta con el sensor, producirá una señal cuadrada que varía la frecuencia. Dependiendo de la velocidad de rotación del disco, esto permite saber de manera indirecta la velocidad del motor. Sensor de distancia, tenemos un sensor de ultrasonido
que lo que va a hacer es medir la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal en este caso emitirá una onda ultrasónica y recibe la otra reflejada y retorna desde el objeto. Esta distancia se puede determinar mediante la ecuación en la que tenemos L es igual a un medio de t por c, en donde t va a ser el tiempo en el que la onda viaja y se devuelve, por eso es un medio, porque hace un ida, o sea, va y vuelve. Y c, en donde sería la velocidad del sonido, que ya la tenemos. Y estos serían los principales funcionamientos del sensor de distancia y velocidad. De medición en los sensores de velocidad y distancia tenemos lo siguiente. Para el sensor de distancia tenemos las siguientes medidas en el sistema inglés. Milla, que se representa con la abreviatura M, yarda, que se representa con la abreviatura YD, pie, que se representa con la abreviatura FT, y pulgada, que se representa con la abreviatura IN. A su misma vez tenemos las equivalencias en el sistema internacional que están en la siguiente imagen, en donde un metro equivale a 1760 yardas, una milla equivale a 5280 pies, una yarda equivale a 36 pulgadas y también a 3 pies, un pie equivale a 12 pulgadas y también equivale a 0.33 yardas. En cuanto a instrumentación, encontramos 5 palabras clave, las cuales vendrían siendo el rango, el error relativo, la exactitud, la precisión y la calibración. Cada una de estas tiene un propósito en la selección de sensores y en el uso de los mismos para la medición de objetos o de fuerzas físicas. Empezamos por rango, el cual es el valor mínimo y el valor máximo en el cual se mueve un sensor para medir alguna capacidad o fuerza física. El error relativo es aquel valor que nos da el fabricante por el cual se rige la medida que se está llevando a cabo. En cuanto a la exactitud, es la medida más cercana al valor real que queremos calcular. Eso viene siendo una aproximación. Entonces, para sacarla debemos tomar el valor máximo del rango y multiplicarlo por la tolerancia que nos dé el fabricante. En cuanto a la precisión, es el grado de libertad en el cual se mueve la medición hecha, para que cada vez que se haga una medición bajo las mismas condiciones de temperatura, humedad o entre otras del ambiente, tiene que dar lo mismo que dio la primera vez. Y por último, la calibración. La calibración es aquel factor que se tiene en cuenta siguiendo los parámetros estandarizados de algún sistema de medición. Entonces, para nuestro caso, elegimos 2 sensores. Por un lado el ultrasónico, el cual venimos manejando como distancia, y este maneja valores en escala de centímetros. Por lo tanto, digamos, el error maneja una escala de 0.3 centímetros sobre la medición tomada. Puede medir entre 2 y 400 centímetros. La exactitud, como ya lo decía antes, es el valor máximo, que vendría siendo los 400 centímetros, por el 0.3, que es la tolerancia que nos da el fabricante. Entonces vendría siendo aproximadamente una exactitud de más o menos 1.20 centímetros de desfase. Y en cuanto a la calibración, vendríamos haciendo una regla de 3, ya si es que sigue una linealidad con la cual comparamos con un sistema de metro o regla. En cuanto a la capacidad de velocidad, escogimos el módulo LM393, el cual nos ofrece los datos dados en voltaje. Por ejemplo, en este caso, para el error lo manejan en escala de 250 milivoltios y maneja un rango de entre los 2 y los 36 voltios operacionales. Es por esto que su exactitud viene siendo más o menos de 0.9 voltios de desfase sobre la medición tomada, y la calibración se llevaría a cabo mediante el uso de un tacómetro, el cual se espera que dé las mediciones en revoluciones por minuto.
Para el desarrollo del ejercicio práctico se hizo uso de tres componentes básicos, los cuales fueron el software LabVIEW, el sensor de distancia Sharp y la tarjeta de adquisición de datos MyDuck. LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas con un lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas de hardware y software de pruebas, control y diseño, de manera que se pueda simular un evento real o embebido. Además, se hizo el uso de la tarjeta MyDuck, el cual es un controlador compatible con National Instruments, el cual utiliza instrumentos de software basados en LabVIEW para controlar el dispositivo y el cual proporciona la funcionalidad de un conjunto común de instrumentos de laboratorio. Además de esto, tiene la compatibilidad con el producto Multisim para simular circuitos, medir señales reales y comparar y simular los datos adquiridos. Por último, el sensor que ha sido elegido para la representación gráfica ha sido el sensor Sharp, el cual es un sensor óptico capaz de medir la distancia entre él y un objeto obstáculo, el cual tiene como objetivo restringir la señal de paso. Para esto, el sensor, con la ayuda de un emisor infrarrojo y un receptor, miden la distancia usando una triangulación de señal y una señal de entrada de voltaje. Parte del código en donde tenemos un math script para hacer la ecuación que es esta, que es la linealización del sensor, por lo que no es lineal. Entonces, pues para poder tener una medición correcta se tuvo que hacer esto. De acá está la linealización y esto es lo que simula la ADC. Esta parte de acá sería pues la tarjeta de adquisición de donde sale y entra aquí al math script, que es X, que está acá. Y ya pues la respuesta ANS es igual a la linealización, entonces aquí está la salida y eso lo muestra en un array y a la gráfica. Es el video en el que medimos la distancia con el sensor análogo Sharp, en donde muestra aquí la distancia. Entonces cuando lo corremos hasta acá, de ahí hasta acá donde tengo la mano, que hay una marca, hay 30 centímetros y lo muestra ya en la pantalla. Y si la muevo hasta la otra marca que hice, muestra los más o menos 60 centímetros, que sería lo que hay hasta la otra marca donde tengo mi mano. Y si lo medimos con la regla, podemos ver que sí hay más o menos 30 centímetros de donde estaba la marca y donde está la otra marca los otros 30 para hacer los 60 que está mostrando el sensor.